Ya chicos, buenas tardes entonces, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿no es cierto? Con una pequeña... Vamos a retomar un poco el contenido que estuvimos viendo, que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de de este conflicto común, ¿no es cierto?, su contexto histórico y sus causas. Hoy día vamos a trabajar fundamentalmente sobre las consecuencias de esta guerra, así que quiero, ¿no es cierto?, que retomen un poco lo que vimos en la última sesión y que lo podamos incorporar en esta clase, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, acá, ¿no es cierto?, está la clase, y lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que podamos organizar un poco estos contenidos que no son tantos, pero que, ¿no es cierto?, les van a permitir entender todos los procesos que vienen después en el siglo XX, ¿ya? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es, ¿no es cierto?, importante para entender el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, básicamente, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, ¿no es cierto? Ahí está el tema de la clase, que es consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, ¿no es cierto?, brevemente, les señalo las reglas para participar. Si quieren, les activo el micrófono durante las pausas, y ahí, ¿no es cierto?, aclaramos las dudas, si ustedes quieren preguntar directamente, y el chat siempre va a estar abierto, ¿ya? Hay algunas diapositivas en las que aparecen preguntas, y me interesa que participen, ya que comenten, que vayamos como avanzando, que vayamos aplicando los contenidos de la clase a través de las preguntas. ¿Todo bien con eso? Entonces podemos empezar, ¿ya?, a trabajar este tema. Acá les presento el índice ¿no es cierto?, de contenidos. Vamos a comenzar haciendo una descripción de las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a describir el nuevo orden mundial que se instala, ¿no es cierto?, que resulta de este conflicto, mejor dicho. Y en último término vamos a conversar acerca de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya?, que son todas consecuencias, ¿no es cierto?, que nos fue dejando esta guerra. Antes de empezar, ¿no es cierto?, ¿qué características tuvo la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué fue un conflicto eh, tan importante para la historia universal? Hágame un resumen chiquitito ahí en el chat, a ver si se acuerdan. ¿Por qué es importante? ¿Cierto? ¿Qué impacto tuvo la Segunda Guerra Mundial y por qué, ¿no es cierto?, estudiamos con tanto detalle este conflicto? ¿Qué la hace diferente de otras guerras? ¿Sí? Así podemos retomar un poco el contenido que vimos antes. Por acá me dicen, ¿no es cierto?, Familia Muñoz, ¿ya? Dice que fue una de las más mortíferas, correcto, ¿no es cierto? Una de las características de este conflicto es que, ¿no es cierto?, es la gran guerra, ¿no es cierto?, en términos de víctimas fatales, ¿ya? Guerras han existido siempre en la historia, ¿no es cierto?, y van a seguir habiendo. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por esto, o entre otras cosas, porque es un conflicto en el cual, ¿no es cierto?, la cantidad de muertos es inédita, y que tiene que ver con las consecuencias sociales que vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, podemos destacar de esta guerra? ¿Por qué, ¿no es cierto?, tiene esa importancia que quizá no tienen otros conflictos? ¿Qué otra cosa podemos señalar como algo distintivo de la Segunda Guerra Mundial? Habíamos tenido antes, ¿no es cierto?, una Primera Guerra Mundial a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto?, entre 1914 y 1918. Sin embargo, en términos de consecuencias, ambas son importantes. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial va a marcar, como les decía al comienzo, todo lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX, ya después de 1945. Así que por eso es importante revisar este conflicto en cuanto a sus consecuencias, ¿no es cierto?, y por eso hay una clase especial para esto, ¿ya? Vamos, ¿no es cierto?, con el objetivo de la clase, que es identificar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en distintos ámbitos. Por eso yo les señalaba, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de lo social, lo económico, también aspectos políticos, y, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver como en términos, ¿no es cierto?, de cómo cambió las relaciones internacionales, ¿sí? Y que eso es una de las principales eh,
es cierto?, repercusiones de este conflicto armado. Entonces, acá dentro de las consecuencias sociales, ¿no es cierto?, ya entrando derechamente en materia, vemos, ¿no es cierto?, lo que señalan por acá, que es una de las guerras más mortíferas. Hay un elevado número de víctimas fatales. De acuerdo con las cifras que, ¿no es cierto?, manejan, que se manejan, que han estudiado los historiadores, hablamos de 60 millones de muertos. Y un dato, ¿no es cierto?, que es muy relevante sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es que la mayor parte de los fallecidos, ¿no es cierto?, no son militares, sino que son civiles. Son personas, ¿no es cierto?, comunes y corrientes que no tenían armas, ¿no es cierto?, que no pertenecen a un ejército, pero que son los principales afectados por la guerra. ¿Ya? La mitad de ellos son civiles, o sea, estamos hablando de 30 millones de muertos que corresponden a civiles. Los otros 30 millones podríamos, ¿cierto?, especular que son militares, ¿ya? Ese es un elemento característico de estas dos guerras mundiales. Ahora, ¿por qué creen ustedes que son tantos civiles? ¿Qué pasó ahí en estos dos conflictos que llevó a tal cantidad de muertos civiles y no tanto los militares? ¿Qué característica de estas guerras, no es cierto?, es la que genera esta cantidad de muertos civiles? ¿Por qué hay tantos? Siendo que siempre las guerras las protagonizan los militares, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pasa esto, ¿no es cierto?, con la población civil? Eso me interesa como que lo podamos, ¿no es cierto?, comprender. ¿Por qué tantos civiles y no tantos militares? ¿Alguna idea? ¿Qué características, ¿no es cierto?, de este conflicto? ¿En qué lugar ocurren específicamente los combates de la Segunda Guerra Mundial? Eso nos podría dar alguna luz respecto a por qué son tantos civiles, ¿no es cierto? Felipe dice muy bien, moría gente por los bombardeos. ¿Y dónde ocurrían especialmente los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial? Ocurrían en las grandes ciudades, ¿no es cierto? En las grandes ciudades europeas, o en grandes ciudades, ¿no es cierto?, de cualquier lugar donde ocurría el conflicto. Las guerras antiguas, o antes, ¿no es cierto?, de estos dos conflictos mundiales que este es uno de ellos, las guerras podían ocurrir, ¿no es cierto?, en el campo o en lugares en los que había menos concentración de población. Pero en la Segunda Guerra Mundial vemos ahí, ¿no es cierto?, un ensañamiento de los combatientes en las ciudades. Las ciudades son las protagonistas de los combates, ¿no es cierto? Bombardeos, ¿no es cierto?, como el de Londres, el de Dresde, entre otros muchos, ¿no es cierto?, generan una gran cantidad de muertos civiles. Son destruidas, ¿no es cierto?, casas, edificios, todo tipo de infraestructura en las que vivían personas, ¿no es cierto?, que no tenían nada que ver con el conflicto directamente, no eran militares, como les digo. Así que ese es un punto no menor. Ahora, ¿no es cierto?, claro, hay una cantidad de heridos que también gigantesca, 35 millones de heridos, y por lo menos 3 millones de desaparecidos, ¿no es cierto? Las guerras siempre van a generar esto, ¿ya? Muertos, pero lo que siempre vamos a recordar de la Segunda Guerra Mundial es esta cantidad insólita o inédita, mejor dicho, de muertos civiles, ¿sí? Esa es una consecuencia de carácter social, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, hay una tablita que yo les presento donde encontramos, ¿no es cierto?, el número aproximado de víctimas. Y abajito, en la diapositiva, les puse una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué países fueron los más afectados por la guerra en términos de víctimas fatales? Esto solamente, ¿no es cierto?, es mirar la tabla. Ahí en el portal, en la página, había una pregunta muy similar a esta con un gráfico, ¿ya? Pero podemos sacar algunas conclusiones mirando la tabla. ¿Cuáles fueron, ¿no es cierto?, los países más afectados en términos de víctimas fatales? ¿Cuáles son? Nosotros tenemos ahí, está por militares y el total. ¿No es cierto? El total incluye también a la población civil, ¿ya? En la tabla. Miren los datos, cuáles son, ¿no es cierto?, los países en los que vemos la mayor cantidad de muertos o de fallecidos. ¿En ninguno? Felipe dice, la Unión Soviética. Muy bien, ¿no es cierto? Aparece ahí casi en orden ascendente.
la Unión Soviética como el país, ¿no es cierto?, uno de los más golpeados en términos de víctimas fatales. Vemos, ¿no es cierto?, un total estimado de 13.500.000 personas, estimaciones variables, pero la Unión Soviética fue el lugar donde ocurrieron los conflictos más sangrientos. ¿Ya? Las batallas más tremendas de la guerra, como la de Stalingrado, ¿cierto?, ocurren en la Unión Soviética, y eso desencadena una gran cantidad de, ¿cierto?, víctimas fatales. Luego viene China, perdón, Alemania, Alemania que fue el país que desencadena la guerra. Vemos ahí, ¿no es cierto?, 4 millones de militares y 6 millones de personas fallecidas en total. Es decir, al menos 2 millones de civiles alemanes fallecieron en la guerra. ¿Ya? Luego viene Japón, ¿no es cierto? Y en Japón también vemos una gran cantidad de víctimas. Ahí podríamos entrar a especular cuál sería la causa, ¿no es cierto?, de por qué en Japón hay tantos fallecidos, ¿no es cierto? Casi 1.950.000 y 2 millones de personas en total, 2.600.000. ¿Qué pasó en Japón específicamente que, ¿no es cierto?, que aumentó tan drásticamente la cantidad de muertos? ¿Qué hecho puntual, ¿no es cierto?, recordamos con relación a Japón? Rocío, muy bien dice, la familia Muñoz también dice la bomba nuclear. Las bombas atómicas tuvieron un efecto casi instantáneo en cuanto a la cantidad de muertos, ¿ya? Y por eso Japón aparece también como uno de los países más golpeados. Ya vamos a ver lo que pasa con China, ¿no es cierto? ¿Por qué en China tenemos esta gran cantidad de muertos? ¿No es cierto? Vemos ahí también otros países bastante golpeados como, ¿no es cierto?, Polonia. Polonia, y fíjense en el caso de Polonia, tiene 6 millones de víctimas fatales, pero solo 300.000 son militares. Es decir, estamos hablando de que la gran cantidad de muertos en Polonia son civiles, ¿ya? Por el lado de la Unión Soviética, la mayor parte, ¿no es cierto?, si se fijan ahí, son militares, o un gran número. Entonces, cada país, cada participante de la guerra, recibe, ¿no es cierto?, recibe esta pérdida de población, ¿ya?, de distinta manera. ¿Qué otro aspecto, ¿no es cierto?, qué otra consecuencia de carácter social tiene la Segunda Guerra Mundial? Son las migraciones forzadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas de estas migraciones? Son desplazamientos masivos de población, ¿no es cierto?, desde un lugar a otro. Entonces acá vemos que tenemos migraciones forzadas. Una vez que los nazis empiezan a ocupar distintos países de Europa, la gente, ¿no es cierto?, se ve forzada a migrar, o sea, a desplazarse, a irse a otras partes. Lo que ocurrió especialmente con la población judía, ¿no es cierto? Y una vez que termina la guerra, cuando los aliados, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, comienzan a liberar Europa de la ocupación nazi, también se producen desplazamientos de personas, personas que querían volver a sus hogares, o que, ¿no es cierto?, empiezan a moverse en forma masiva, ¿ya? Esa es otra de las consecuencias sociales, las migraciones. También vemos, ¿no es cierto?, que tras la Segunda Guerra Mundial hay migraciones desde Europa hacia otras regiones del mundo, por ejemplo, América Latina, ¿ya? Lo que destaca ahí en ese punto, destaca Argentina, como un país que recibe muchos inmigrantes, destaca, ¿no es cierto?, Brasil, Argentina, como países receptores de personas que huían de la guerra, ¿ya? Eso es súper importante en cuanto a lo que, ¿cierto?, a cómo también en América Latina nos vemos como también involucrados en el conflicto de esta forma, ¿ya? Recibimos a europeos que vienen huyendo de la guerra, ¿cierto? La letra C es una de las grandes consecuencias, ¿no es cierto? O mejor dicho, es como el hecho que todos tenemos en la memoria cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, que son estos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa que sean crímenes de lesa humanidad? Son crímenes, ¿no es cierto?, que se cometen contra las personas, contra los derechos de las personas, contra la vida, ¿no es cierto?, especialmente, contra la integridad física de las personas. Entonces, estos crímenes fueron cometidos especialmente por las potencias del eje, ¿no es cierto?, por Alemania y por Japón. Entonces ahí están los dos ejemplos. En el caso alemán, ¿no es cierto?, los nazis, ¿no es cierto?, fueron los que llevaron a cabo el famoso Holocausto, ¿no es cierto?, que es este exterminio de la población judía en los campos de concentración, ¿ya? Por aquí hay una imagen, ¿no es
cierto?, una imagen de esta situación, ¿no es cierto? Ahí vemos los campos de concentración en Alemania, y luego, ¿no es cierto?, del año 43, Hitler decide, ¿no es cierto?, aplicar lo que él llamó la solución final, que básicamente comprendía, ¿no es cierto?, la eliminación sistemática de todas las personas judías que estaban, ¿no es cierto?, en control de los alemanes, ¿ya? Especialmente ahí, ¿no es cierto?, vemos el caso de Alemania y Polonia. Tenemos campos de concentración famosos como el de Auschwitz, entre otros varios, en los que ¿no es cierto?, se extermina de distintas maneras a la población judía. Lo que siempre, ¿no es cierto?, recordamos por las películas o que está ahí en la memoria, es el tema de las cámaras de gas, ¿no es cierto?, entre otras formas, ¿no es cierto?, de exterminio, de dar muerte a los judíos, ¿ya? ¿Cuál es la explicación de esto? O si es que existe alguna razón de ser de tamaña atrocidad, ¿no es cierto? ¿Por qué pasó esto? Eso no lo vimos directamente en la clase anterior, pero es ¿cómo se llama? Es uno de las causas de la guerra. ¿Por qué ocurre esta masacre de personas solo en razón de su origen? ¿No es cierto? Por eso hablamos de genocidio, ¿ya? En el caso de los judíos. Porque los alemanes, ¿no es cierto?, los estaban matando solo por el hecho de ser judíos, de nacer, ser de una nacionalidad específica, de una religión también, ¿ya? Por eso hablamos de genocidios, ¿sí? Eso es como lo central acá, ¿ya? Entonces, esto significó la muerte de prácticamente 6 millones de judíos en Europa, ¿no es cierto? Y que hasta el día de hoy es un hecho repudiable, se recuerda, ¿no es cierto?, a través de, va apareciendo constantemente el tema, se ha visualizado a través del cine, ¿no es cierto? No sé si alguno ha leído el diario de Ana Frank, alguno ha tenido ¿cierto?, ha leído ese libro que refleja muy bien ¿cierto?, cómo vivían los judíos bajo el dominio nazi, ¿ya? Ese es uno de los hechos más destacables, ¿cierto?, negativamente destacables, de la Segunda Guerra Mundial. Tras la solución final, viene este holocausto o este exterminio de la población, ¿no es cierto?, de los judíos en Europa. El otro genocidio, ¿no es cierto?, que acá aparece, es lo que pasa, ¿no es cierto?, el que protagonizan los japoneses. Los japoneses habían ocupado China y algunas partes del sudeste asiático, y ahí también los japoneses, ¿no es cierto?, mantienen encerradas a grandes cantidades de población, ¿ya? Y ocurre básicamente lo mismo. Son asesinados en masa los chinos, y ese también es como un genocidio del que no se suele hablar mucho, pero es uno, ¿no es cierto?, de los que genera la mayor cantidad de víctimas. Si nosotros miramos la tablita, ¿no es cierto?, que estaba antes, acá, este genocidio, ¿no es cierto?, chino, es el que explica la gran cantidad de muertos que vemos en la tabla, ¿ya? La mayoría eran civiles, ¿cierto? Personas que los japoneses tomaban presas, ¿ya? Las encerraban en campos de concentración, y ocurría algo muy similar, ¿no es cierto?, a lo que pasó con los judíos, ¿sí? Sin embargo, para nosotros, ¿no es cierto?, en Occidente, se recuerda mucho más el holocausto, ¿no es cierto?, lo que se conoce propiamente tal como holocausto de los judíos, ¿ya? ¿Han visto alguna película sobre esto? Hay harta, ¿no es cierto? Está El pianista, está, ¿cómo se llama? Hay una que salió hace poco que es El niño de pijama a rayas, que está basada en un libro, ¿ya? Entonces hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha literatura sobre el tema, ¿no es cierto? Muchas producciones basadas en este holocausto, ¿ya? Veamos otro tipo de consecuencias, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pérdida, ¿no es cierto?, pérdidas materiales. Acá ya no estamos hablando de las personas, estamos hablando de lo que pasa en términos económicos, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vemos? Una de las grandes consecuencias son
¿no es cierto?, las destrucciones de ciudades. Grandes ciudades de Europa pierden, ¿no es cierto?, su infraestructura, se destruyen monumentos, se destruyen viviendas, ¿ya? Entonces, es una destrucción bastante importante. De hecho, pensemos hoy día en la ciudad de Berlín, por ejemplo. En el caso de Berlín, tenemos ahí una ciudad que fue prácticamente arrasada por la guerra, y por lo mismo el Berlín actual es muy distinto a lo que era Berlín antes de la guerra. Acá tiene una pregunta técnica. Vicente dice, la clase termina a las 4. Estas clases tienen una duración de 1 hora, ¿ya? ¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, de consecuencias, ¿no es cierto?, materiales y económicas? Son la destrucción de la infraestructura productiva. Las fábricas, las redes de comunicación, ¿no es cierto?, llámese trenes, carreteras, todo eso es destruido en gran parte de Europa. Entonces, eso ya tiene una repercusión en lo económico, ¿no es cierto? Si no hay fábricas donde producir, si no hay, ¿no es cierto?, una infraestructura que permita sostener una economía, vamos a tener una crisis económica, que fue lo que inmediatamente pasa una vez que la guerra termina, ¿ya? Entonces, como todas las guerras generan un perjuicio económico, no son algo que ¿no es cierto?, que vaya a fortalecer la economía de un país, todo lo contrario, ¿ya? Y básicamente por esto, porque se destruye infraestructura, ¿ya? Mueren personas, ¿no es cierto? Hay se detiene la economía, y la economía solamente funciona en términos de lo que se llama economía de guerra, que es una economía para producir, ¿cierto?, para producir armas, para sostener el esfuerzo de la guerra. Cuando tenemos una crisis económica, ¿no es cierto?, vamos a tener escasez de alimentos, y si hay escasez de alimentos hay hambrunas, que fue también una consecuencia no menor de la guerra, ¿ya? Y que especialmente se vio en países, ¿no es cierto?, en los países derrotados, ¿ya? Pérdida de mano de obra, pobreza, ¿cierto?, como consecuencia también de la destrucción de la infraestructura productiva, aparecen, ¿no es cierto?, eso también como una consecuencia, ¿ya? Crisis económica. Los países europeos como Francia, ¿no es cierto?, Italia, Alemania, ni hablar, Reino Unido, todos esos países que participaron en la guerra, ahora van a, ¿no es cierto?, a necesitar salir de la crisis. ¿Cómo se levantan después de esta, perdón, de esta hecatombe, ¿no es cierto?, que significó la guerra, ¿ya? Entonces, ahí aparece lo que yo les destaco acá abajito, que es el Plan Marshall. Plan Marshall, ¿no es cierto?, es un programa de ayuda de parte de Estados Unidos hacia los países de Europa Occidental, especialmente Francia, ¿no es cierto?, Italia, ¿ya?, y todos los países de Europa Occidental que fueron, ¿no es cierto?, que fueron afectados por la guerra. Entonces Estados Unidos les presta plata, y los países obviamente se van a tener que endeudar, estos países que yo les menciono. ¿Para qué, no es cierto?, para reconstruir su economía, ya para salvarse, ¿no es cierto?, de una debacle mayor. Entonces, eso es, en términos generales, ¿no es cierto?, términos económicos, perdón, lo que genera la Segunda Guerra Mundial. Este plan de ayuda se extiende, ¿no es cierto?, hasta el año 48, entre el 48 y el 52, y va a tener un éxito bastante rápido. Ya los países europeos, ¿no es cierto?, como los que aparecen aquí, todos estos que aparecen, esas banderitas, son los países a los que Estados Unidos les prestó plata, ¿ya? Y esos países se logran levantar después de la guerra bastante rápido. Ya a mediados de los años 50, la economía de estos países estaba operativa nuevamente, se había reconstruido buena parte de la infraestructura, entonces fue bastante exitoso. Ahora, ¿por qué creen que Estados Unidos es el país que pasa plata acá y no otro? ¿Cómo terminó Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la guerra? Fue muy afectado en términos de población. En la tablita por ahí algo salía. Es Estados Unidos el país, ¿no es cierto?, que presta ayuda a las potencias, a los países europeos, ¿ya?
preguntan, ¿cierto?, ¿por qué sería Estados Unidos? ¿Sí? Hay ahí, ¿no es cierto?, un tema. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Es un país que, ¿cierto?, que no fue tan perjudicado directamente por la guerra en su territorio, ¿no es cierto? Entonces, estaba en una buena situación cuando termina el conflicto, y por eso es el país que presta plata, ¿no es cierto?, o apoyo financiero, técnico, para levantar nuevamente la economía de Europa. Eso entonces con relación a las consecuencias sociales. ¿Cómo estamos hasta acá? Acá hay una pregunta que yo tomé del portal y que la vamos a revisar en detalle, ¿no es cierto?, para aclarar todas las dudas. Y que tiene relación, bueno, las guerras a veces son catástrofes, son desastres, pero de alguna manera también pueden generar ciertos avances, ciertos mejoras en la producción, ¿ya? O innovaciones. Entonces, acá nos preguntan cuál de los siguientes, ¿no es cierto?, avances científicos, tecnológicos corresponde a alguno que podamos relacionar con la Segunda Guerra Mundial. Respóndanme en el chat, ¿no es cierto?, cuál creen ustedes que es la opción correcta. Mayra dice la C. ¿Ya? Esto es una pregunta casi como de memorización en cierto aspecto, como saberse un dato. ¿Ya? Cristóbal, Bárbara, Daniela dicen la letra C. Cristóbal dice la D. Ya. Ahí podemos aclarar la duda, ¿no es cierto? O es el desarrollo de la aviación para ataque a largas distancias, o el uso de la energía atómica en la creación de bombas. Isidora también dice la letra C. Los tanques, entonces veamos un poquito la pregunta. Vamos con la B. Ya, los tanques, ¿no es cierto?, ya existían en la Primera Guerra Mundial, ya se habían incorporado como tecnología, así que la descartamos. La letra A, lo mismo. El radar había aparecido, ¿no es cierto?, antes de la guerra, así que tampoco la consideraríamos como propiamente algo con lo que asociáramos la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la letra C, ¿no es cierto?, que es la que la mayoría contestó, ¿no es cierto?, es la correcta, porque la energía atómica, ¿no es cierto?, el uso de la energía atómica, no estamos hablando de la bomba, ¿ya? La energía atómica se descubre como parte del conflicto. Ya los países, sobre todo, ¿no es cierto?, Alemania y Estados Unidos estaban muy interesados en desarrollar este tipo de energía porque los científicos, los físicos, habían descubierto que se podía usar para construir bombas. Y eso fue lo que pasó. ¿Cierto? Los norteamericanos se adelantan y crean la bomba atómica, la bomba ¿no es cierto?, de uranio. La letra D se descarta, ¿no es cierto?, porque la aviación ya había aparecido en la Primera Guerra Mundial. Aquí está la resolución. Fue creada y utilizada por primera vez durante este conflicto. Hoy en día los países tienen, ¿o creen ustedes que existe la posibilidad de que un país recurra nuevamente a la bomba atómica? ¿O esto fue como solo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Podría volver a pasar esto? Ahí vemos, ¿no es cierto?, en la foto, vemos los efectos en Hiroshima, ¿ya?, de la bomba atómica. Como pueden ver, la destrucción es prácticamente total. Aquí no queda nadie vivo, nadie parado. La bomba atómica fue en su momento muy, muy impactante, ¿no es cierto?, por esto que vemos en la foto. Este nivel de destrucción como en un minuto no se había visto jamás. ¿Ya? Y acá se destaca, ¿no es cierto?, que la bomba atómica o el uso de la energía nuclear, la energía atómica para la guerra, tiene efectos, ¿no es cierto?, que son, bueno, en general la energía atómica puede ser nociva para la salud humana, ¿ya? Pero, bueno, ahí Felipe dice, ¿no es cierto?, que sí, que todavía es una amenaza el uso de armas nucleares. Las grandes potencias, los grandes países del mundo, aún o sea, tienen armas nucleares. Si se desatara una guerra, ni Dios lo permita, esa guerra
¿no es cierto?, se corre el riesgo del uso de armas nucleares. Vamos con la segunda pregunta, que es, ¿no es cierto?, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál permite explicar que la mayoría de las muertes fueron en países aliados? ¿Por qué en los países aliados se produjo la mayor cantidad de muertos? Esto ya igual, ¿no es cierto?, tiene que ver con contenido específico. Por la batalla de Stalingrado, donde hubo millones de muertes civiles, lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el holocausto judío en Alemania y Polonia, en Pearl Harbor, donde los constantes bombardeos elevaron la cifra. ¿Qué me dicen acá como posible respuesta? Como vimos en la tabla, ¿no es cierto?, la mayoría de los países son, donde hubo la mayor cantidad de víctimas fatales fue en los países aliados, ¿ya? Laura, ¿no es cierto?, hizo la B, ¿ya? Isidora también. Acá, ¿no es cierto?, tenemos que clarificar esto, y la respuesta correcta es la A. Si nosotros miramos, ¿no es cierto?, en qué, fíjense, países aliados, la resolución de la pregunta era básicamente identificar cuáles, ¿no es cierto?, de las opciones nos hablan de países aliados, ¿ya? Hiroshima y Nagasaki es un país del eje, del otro bando en conflicto, ¿ya? El Holocausto ocurre lo mismo, ¿cierto?, era en países, ¿no es cierto?, que estaban bajo el control de las potencias del eje. Y por eso nos queda, ¿no es cierto?, solamente la letra A, porque Pearl Harbor fue un hecho, ¿no es cierto?, puntual de la guerra, pero que no generó esta cantidad tremenda de muertos, ¿sí? ¿Queda claro, más o menos? Había que ver las alternativas y pensar un poquito cuál alude a un país aliado, ¿no es cierto? Hay que tener súper claro eso. ¿Cuáles son aliados? ¿Cuáles son potencias del eje? Vamos con la segunda parte, ¿no es cierto?, de la materia, y que son este nuevo orden mundial que se genera, ¿no es cierto?, que surge después de la guerra. Este nuevo orden mundial se construye, se empieza a armar durante el mismo conflicto a través de conferencias de paz, ¿ya? De ahí ¿cierto?, aparecen tres, la de Teherán, la conferencia de Yalta y la de Potsdam. Son tres conferencias que van a redefinir fronteras. Si se fijan, hay dos que dicen lo mismo. La de Teherán y la de Yalta redefinen las fronteras tras el fin de la guerra. Esto, ¿no es cierto?, ocurre cuando los aliados ya ven que la derrota de Alemania y las potencias del eje es inminente, ¿no es cierto? En 1943 ya estaba como más o menos, 1944, ya estaba más o menos claro que iban a ser derrotados. Entonces se reúnen Churchill, el presidente Roosevelt, y Stalin de la Unión Soviética, ahí en las imágenes, se reúnen en estas conferencias y lo que hacen ellos es simplemente pensar o delinear cuál iba a ser el orden de posguerra. Entonces, por ejemplo, en la de Teherán se presentan las estrategias para derrotar a Alemania, todavía Alemania era fuerte en ese momento. En la de Yalta aparece una idea que la vamos a ver más adelante, que es lo de crear un organismo para garantizar la paz, ¿sí? Y en la de Potsdam ¿no es cierto?, se establece el reparto de Alemania, ¿no es cierto?, y de Europa por los países aliados, ¿ya? Ese como característica de cada una de estas conferencias. Ahora, ¿no es cierto?, veamos acá a qué condujeron estas conferencias de paz, ¿no es cierto?, a cambios territoriales y también tuvieron consecuencias políticas. Entonces, el cambio territorial que más se recuerda de la Segunda Guerra Mundial es lo que ocurre con Alemania. Alemania, como líder de las potencias del eje, ¿no es cierto?, como el que inicia la guerra, es el que se lleva la peor parte, ¿no es cierto? Es el país derrotado que, ¿no es cierto?, que, como vemos acá, es ocupado y dividido por los aliados. Entonces, en estos mapas, como vemos aquí, tanto Alemania como su capital, Berlín, se reparten entre los aliados, ¿ya? Hay un sector británico, un sector francés, y un sector americano, ¿cierto?, y otro sector soviético. Entonces ahí aparece esta famosa división de Alemania que va a estar presente hasta el año 1990. Alemania dividida entre dos, ¿no es cierto?, dos estados, ¿ya? Vemos ahí
cada uno tenía sus capitales, pero la capital tradicional de Alemania, que es Berlín, queda bajo control soviético. Y Berlín también se divide en 4 sectores controlados por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Esa es una consecuencia, es la principal consecuencia territorial de la guerra. Hay otras más, como el reconocimiento del dominio de la Unión Soviética sobre Europa del Este, ¿ya? Que lo vamos a ver más abajito. Se reorganizan países como Yugoslavia, Checoslovaquia, y Japón pierde todo lo que había conquistado. Japón, ¿no es cierto?, había empezado a construir un imperio, pero ese imperio termina por desaparecer tras la Segunda Guerra Mundial. Y también es ocupado por Estados Unidos. Consecuencias políticas, la caída del fascismo, como dice acá, es la consecuencia más inmediata. Desaparece el fascismo en Alemania y en Italia. Se instalan gobiernos democráticos en Europa, en Francia, ¿no es cierto?, en Europa Occidental, ya en Italia, en Francia, y regímenes socialistas en Europa Oriental, que es lo que vemos aquí en este mapa. Si se fijan, toda esta parte, lo que aparece con rojo, en el fondo se acordó que iba a quedar bajo control de la Unión Soviética, o bajo su influencia, mejor dicho. Entonces, todos estos países de Europa Oriental, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, ¿no es cierto?, pasan a quedar bajo la influencia de los soviéticos, ¿sí? Esto ya había quedado más o menos acordado en las conferencias que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Y otras consecuencias de carácter más global de la guerra tienen que ver, ¿no es cierto?, con con el inicio de un proceso que se llama descolonización, ¿sí?, que va a significar también un cambio, o mejor dicho, el fin de los grandes imperios coloniales, como el que tenía Inglaterra, el que tenía Francia, ¿ya? Otros elementos, ¿no es cierto?, las potencias europeas, desde que la guerra mundial, la Segunda Guerra, termina de sepultar a las potencias europeas, ya no van a ser tan relevantes a nivel internacional como Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda mitad del siglo XX, entonces, va a estar dominada por estos dos países, estas dos superpotencias. Eso igual es tema, ¿no es cierto?, de lo que se va a ir viendo más adelante, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Pero aquí está el origen de la famosa Guerra Fría, ¿no es cierto? Todas las potencias europeas entran en declive, pero asciende Estados Unidos y la Unión Soviética como países, ¿cierto?, dominantes a nivel mundial, ¿ya? Ya respondimos la pregunta, yo creo, ¿no es cierto?, que era de cómo esto impacta a Alemania. Veíamos en el mapa, ¿cierto?, y quiero que les quede bien claro eso, que es esta división. Alemania, ¿no es cierto?, como nación sigue existiendo, pero ahora son dos estados distintos. Después del año 49 surge la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Una va a estar bajo la influencia, ¿no es cierto?, occidental, lo del lado de acá, y la otra va a estar bajo la influencia soviética, ¿ya?, la Alemania Oriental. ¿Alguna duda hasta acá con esto? Estas consecuencias, como les digo, van a persistir durante gran parte del siglo XX, ¿sí? Rocío dice que no, está todo más o menos claro. Ya, me quedo tranquilo entonces. Esto es, ¿no es cierto?, lo que se acordó en las conferencias y ¿no es cierto?, yo diría las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hay otras consecuencias que son de carácter, también son políticas, pero que tienen que ver con, gracias Bárbara, está todo claro. Hay, ¿no es cierto?, consecuencias que tienen que ver con lo que veíamos de la conferencia, ¿cierto?, la conferencia de Yalta, que era esta idea de crear un nuevo orden internacional, un nuevo orden en el que se establezca una organización que vele por la paz. La idea, ¿no es cierto?, con la que quedan los países, ¿cierto?, que participaron en la guerra, es que no se vuelva a repetir algo como lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Que no se vuelva
a romper la paz, ¿no es cierto?, de esta manera. Entonces ahí nace la idea de crear la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? ONU, que existe hasta el día de hoy, y la ONU, ¿no es cierto?, su origen está en la Conferencia de San Francisco, hay una carta que hicieron las potencias, los triunfadores, ¿no es cierto?, la Carta de Naciones Unidas. Y la ONU desde sus inicios ha tenido estos objetivos, que es mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos de las personas, fomentar la cooperación entre países, entre otros más, defender la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Es decir, que la ONU va a apoyar el proceso de descolonización. Eso, ¿no es cierto?, es parte de lo que veíamos en la diapositiva anterior. La ONU se organiza a través de un Consejo de Seguridad, una Asamblea y una Secretaría General, ¿ya? Entonces, la ONU lo que busca, ¿no es cierto?, es integrar a los países. Lentamente se van a comenzar a sumar muchos más países, parte con las potencias vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ya la Unión Soviética, pero con el tiempo se van integrando muchos más países. Algunos van a tener mayor influencia que otros, y eso pasa hasta el día de hoy. Por ejemplo, está el tema del Consejo de Seguridad, que puede decidir, ¿no es cierto?, si se lleva a cabo alguna intervención militar en un país, ¿sí? Pero ahí solamente tienen derecho a voto algunos países, no todos, ¿ya? Entonces la ONU, ¿cómo va a lograr estos objetivos que se plantea? A través de distintos programas, como un programa para el desarrollo, que es el PNUD, contra el hambre, y ahí aparece la FAO, va a buscar fomentar la cultura a través de la UNESCO, y aquí aparece la famosa OMS, que ha estado presente en la prensa este tiempo, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, que se va a ocupar de los temas de salud, ¿ya? Entonces la ONU es importante por esto, ¿cierto?, porque busca estos objetivos. La pregunta que yo les señalo acá es, ¿no es cierto?, si acaso se ha cumplido esto completamente o efectivamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Ha sido exitosa la ONU en términos de mantener la paz, proteger los derechos de las personas? Hoy en día la ONU está bastante cuestionada, ¿no es cierto? Incluso hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos le ha quitado financiamiento. La ONU se sostiene por los aportes de los países, ¿ya?, que la integran. Sin embargo, hoy en día hay como harto cuestionamiento al rol de la ONU y de todas estas instituciones que vemos acá, como la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Se cuestiona su efectividad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de la paz? ¿Ha sido exitosa la ONU en evitar conflictos armados? ¿O hasta el día de hoy vemos estos conflictos? Cristóbal dice, no es efectiva del todo. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Muy bien, Cristóbal, porque la ONU, claro, se planteó unos objetivos súper ambiciosos, pero la verdad es que no tiene las herramientas propiamente tales para impedir, ¿no es cierto?, que se desate una guerra entre dos estados, ¿ya? Esa es una discusión que es bastante, ¿no es cierto?, bastante compleja, pero si la ONU quisiera mantener la paz, no bastaría con los famosos cascos azules que ellos mandan a países en guerra, sino que tendría que tener como su propio ejército independiente compuesto por distintos países, ¿ya? Bárbara dice que la ONU no cumple con su labor, sobre todo con lo que está pasando ahora. Claro, por eso yo les ponía en la palestra el tema de la pandemia del coronavirus, porque la OMS aparece como una institución cuestionada, ¿ya?, en cuanto a su reacción, si logró impedir, ¿no es cierto?, la propagación del virus desde China, cómo está coordinando su trabajo. Entonces, bueno, son objetivos muy ambiciosos los de la ONU. Entonces, claro, cumplirlos es lo difícil. Los mismos estados también tienen como sus propias agendas, no están o no cooperan, los conflictos ocurren igual, hay guerras civiles, vemos lo que pasa en distintas partes del mundo, en África, en Medio Oriente. Entonces,
eso es lo que yo les invitaba a cuestionarse con esta pregunta, ¿ya? Y también, y esto yo diría que es el gran aporte, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial en términos éticos y legales, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Por qué ocurre esta declaración? ¿No es cierto? ¿Cuál es el sentido de organizar en una declaración los derechos de las personas, de los seres humanos? Porque se busca, ¿no es cierto?, evitar estos genocidios que veíamos al comienzo, ¿no es cierto? El genocidio, el holocausto judío, lo que pasó en China, lo que pasó en tantas partes, ¿ya? Durante la guerra. La idea es evitar, ¿no es cierto?, que se vuelvan a cometer actos de esa tan atroces, ¿ya? Y bueno, los derechos humanos están definidos ahí, ya como inherente a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, ¿no es cierto?, nacional o étnico, color, religión, lengua u otra condición. Ahí aparecen las principales características, ¿no es cierto?, que son inalienables, imprescriptibles, universales e inherentes al ser humano. Entonces, lo que me interesa que les quede claro igual, que los derechos humanos no es algo antojadizo, ¿ya? No es como que de repente se le ocurrió a Estados Unidos y a sus aliados crear esto, ¿no es cierto? Esto tiene un sentido, o surge en un contexto histórico que es este, ¿ya? Hasta el día de hoy esta declaración sigue vigente, ¿no es cierto? Porque se cometen vulneraciones a los derechos humanos a diario en distintas partes del mundo. Entonces, lo que hace esta declaración es establecer como un piso mínimo, ¿ya?, de respeto a los derechos de las personas, para que no vuelvan a pasar, no se vuelvan a repetir las cosas que vimos en la guerra, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, les puse una caricatura de Mafalda, dice, eh, y estos derechos a respetarlos, ¿no es cierto?, no va a pasar como con los 10 mandamientos. ¿Qué podemos discutir acá? ¿Se respetan los derechos humanos en todos los países del mundo? Hay ahí también un tema con esto. Parece que tampoco, ¿no es cierto?, se logra solo con esta declaración impedir que haya vulneraciones de los derechos de las personas. ¿Cómo qué derechos? ¿No es cierto? Derecho a la vida, el derecho a la integridad física que veíamos, derecho a la educación, a la salud. Es un conjunto, ¿no es cierto?, de derechos, pero que no están garantizados, ¿no es cierto?, de manera equitativa en todos los países. Vemos grandes diferencias, ¿no es cierto?, entre cada estado. ¿Quién es el que tiene que en el fondo respetar en primer término los derechos humanos que yo les señalo acá? Es el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, evitando la tortura. Ahí les pongo un caso concreto. O sea, ¿por qué se condena hoy día la pena, se fue eliminando ese tipo de prácticas o de penas, como la pena de muerte y la tortura? Porque se fue ¿cierto?, instalando la idea de que eran contrarias a los derechos humanos, ¿cierto?, al derecho a la vida, a la integridad física de las personas y psíquica también. Así que por ese lado, eh, es ¿cómo se llama? Hoy en día no están plenamente asegurados estos derechos. Fíjense, la declaración es del año 48, estamos en el 2020, y aún así sigue pasando una infinidad de situaciones de vulneraciones de estos derechos, ¿ya? ¿Queda claro hasta acá el tema? Pues aparece la ONU y esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Como son medidas, ¿no es cierto?, que buscan evitar la guerra, mantener la paz, que se respeten los derechos de las personas, ¿ya?, que fueron vulnerados de todas las maneras posibles durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahí habría para hacer un listado bastante largo. Bien, pausa para aclarar dudas con esto, en el tema de hoy día, que era consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Si hay alguna duda con lo que aparece en el portal, con los contenidos, los temas que ahí se presentan,
en el momento de que las hagan. Si quieren, puedo activar el micrófono. Ya. Bárbara, ¿cierto? Aquí me plantea un tema, lo de las manifestaciones, dice acá, pero no está bien hacer eso, ya que hay algunos que, claro, es que ahí el tema, ¿no es cierto? Esto da para largo, no es como para una sola clase, pero la, ¿cómo se llama? El tema de lo que ocurre en una manifestación, por ejemplo, es bien complejo porque, por una parte, ¿no es cierto? El Estado, ¿no es cierto? Y sus agentes, que en este caso sería la policía, carabineros, no pueden vulnerar derechos que tienen que ver con se llama como con la integridad física, ¿ya? Y ahí es donde hay una delgada línea, ¿no es cierto?, entre lo que pasa en la realidad y lo que debería ser, ¿cierto? Sí, por eso en Carabineros se establecieron protocolos para respetar, ¿no es cierto?, estos derechos, ¿ya? Y por eso en Chile hoy en día existe el Instituto de Derechos Humanos, que también están siempre en cuestionamiento estas instituciones, pero su existencia tiene una razón, ¿no es cierto?, que es velar, proteger los derechos de las personas en distintos contextos. Ya una manifestación es uno más. Eh, Sin embargo, el tema es ¿cierto?, bastante complejo de abordar, sobre todo en una situación donde reina la violencia, ¿no es cierto?, que como hemos visto, que han sido las manifestaciones desde el 18 de octubre, ¿ya? Por acá, ¿no es cierto?, dicen, bueno, mantener la paz, sí, es un gran objetivo y es muy difícil. Acá, ¿no es cierto?, una pregunta súper de memoria, ¿ya? La vamos a, a revisar rápidamente. ¿Qué importancia tiene la Conferencia de Yalta del año 45, ¿no es cierto? Establece lo que hoy es la ONU. Ya se había intentado, después de la Primera Guerra Mundial, generar un organismo internacional que agrupara, ¿cierto?, a las potencias para evitar los conflictos, pero fracasó. Ya vimos lo que pasó, hubo una Segunda Guerra Mundial. Entonces no fue exitosa. Y ahora, desde el año 45 hasta hoy día, también tenemos esta organización que, como veíamos, tampoco ha sido tan efectiva en proteger la paz, ¿ya? Y acá la última pregunta de la clase, ¿no es cierto? Uno de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas, ¿cuál es? En este contexto, ¿no es cierto?, de consecuencias de la Segunda Guerra. ¿Es terminar con ¿Fue su objetivo terminar con la Segunda Guerra Mundial? No, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial se terminó con acciones militares, ¿cierto?, propiamente tal. Ya lo de la bomba atómica, ya los acuerdos de paz, las conferencias, pero la ONU nace con un objetivo bien claro, ¿no es cierto? Su primer objetivo es preservar la paz en el mundo, ¿no es cierto? Como aquí todos muy bien señalan. Mayra, Cristóbal, Isidora, ¿no es cierto?, Daniela, muy bien. Todos coincidimos en la C. El destino de Alemania se decide en la conferencia de Potsdam, como lo veíamos, ¿ya? Y bueno, nada, acá tenemos a la ONU, ¿cierto?, su símbolo, su bandera, y el símbolo de la paz, que parece que es algo tan difícil de lograr en la actualidad, ¿no es cierto? De hecho, estamos viendo un mundo cada vez más convulsionado, de cada vez la guerra aparece como imposible de evitar, ¿no es cierto? Y acá, bueno, una síntesis de la clase. Están las consecuencias, ¿no es cierto?, socioeconómicas, las políticas, y la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Alguna duda con lo que vimos? Esto fue, ¿no es cierto?, con esta clase cerramos lo de la Segunda Guerra Mundial. Vean el esquema, ¿no es cierto?, si surge alguna duda a partir de lo que acá está puesto. Ahí vemos, ¿no es cierto?, todas las grandes consecuencias que son a nivel social y económico, en lo político, y en cuanto a el surgimiento de estas nuevas instancias,
que son la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo quedamos? ¿Bien? Con estos temas, ahí, bueno, les puse imágenes que reflejan la destrucción, las víctimas, también la alegría de... hubo grandes celebraciones en Estados Unidos y en Inglaterra para, ¿cierto?, para alegrarse por este fin de la guerra. La guerra fue muy terrible en cuanto son términos emocionales, ¿no es cierto? Las guerras son muy nocivas en eso. Entonces, cuando se vio la luz, el año 45, cuando se derrotan las potencias del eje, hubo grandes estallidos de alegría en Nueva York, en Londres, en París, ¿ya? Todos los lugares que fueron liberados de las potencias del eje, ¿ya? Así que eso con relación a este tema, ¿ya? No sé si alguien más quiere aportar algo, o alguna pregunta puntual. Ya estamos, ¿no es cierto?, cerrando la clase. ¿Cómo estamos entonces? ¿Bien? Bárbara dice todo ok, ya. Ya chicos, entonces damos por cerrado el tema. Isidora dice que quedó todo muy claro, me quedo contento, me quedo tranquilo. Entonces recuerden, este tema les va a permitir entender todo lo que viene en la segunda parte del siglo XX. ¿Cierto? Que son hartos procesos, harto contenido, pero que esta es la base, ¿ya? Así que los invito, ¿no es cierto?, a que sigan ingresando al portal, preparándose ya en estos tiempos extraños que estamos viviendo.